veces donde tener esperanza o mirar la vida y decir, tengo esperanza y tengo fe o tengo una fortaleza, cuando todo me va bien, quizás puede ser sencillo, pero tener esperanza, ánimo, cuando las cosas no van como esperábamos, cuando nos encontramos en una situación que no pensamos, cuando las cosas no salen como nosotros planeamos y nos desanimamos. Es difícil a veces no caer en el desánimo cuando las cosas no salen como nosotros quizás anticipábamos que iban a suceder. Tú tienes un plan, tienes una idea de lo que va a ocurrir, y cuando eso cambia, cuando no ves que sucede lo que tú esperabas, quizás te desanimas, aun cuando tú dices, yo estoy haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios que Pablo estuvo dispuesto a dar su vida a causa del Evangelio, y a pesar de que el Espíritu Santo le mostró una y otra vez lo que iba a acontecerle una vez llegado a Jerusalén, dice la palabra de Dios que aún los hermanos le entristecían, mostrándoles acerca de las cosas que iban a ocurrirle, que iba a ser atado. Entonces él les habló y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me entristecen? ¿Por qué? Él dijo, tengo que dar mi vida, no solamente quizás pues ser puesto en la cárcel o ser atado o vivir las cosas que tenga que enfrentar en Jerusalén, sino dispuesto a dar mi vida. Y esa era la idea, y eso era lo que Dios había hablado a su corazón. Había algo que él tenía que hacer, un camino por delante. Ahora, dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a servir al Señor, se va y va camino a Jerusalén, sabiendo lo que podía encontrarse. Pero luego de estar allí, dice la palabra, mientras que enseñaba y predicaba la palabra de Dios, compartía el mensaje, dice que algunos lo habían visto a él junto con Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se golpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y, procurando ellos matarles, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Él estaba con un gentil y ellos pensaron que lo había metido en el templo. Entonces, ahora procuraban matarle. Él estaba enfrentando las situaciones que estaban preparadas para su viaje, la adversidad que tendría que enfrentar, las condiciones difíciles de poder dar testimonio de Cristo, de poder hablar acerca de la verdad. Él sabía que debía enfrentar estas cosas, pero dice que estaba todo muy alborotado, planeaban quitarle la vida, estaban tan violentos en un momento que entonces un soldado romano lo protege y lo resguarda para que la turba no le quite la vida. Y Pablo, habiéndose alejado un poco del alboroto, pide hablar y habla en su lengua y comienza a hablarles acerca de que ellos conocían quién era él, perseguidor de la iglesia, que era fariseo, que era un hombre celoso en cuanto a la ley, y que aún el sacerdote le había dado cartas para poner en la cárcel a los seguidores de Jesús. Y esa vida que él tenía de opositor había cambiado porque había tenido un encuentro con el Señor. Y él estaba hablando, y él les estaba diciendo qué era lo que Dios le había dicho que debía hacer. Y lo escucharon atentamente hasta que dijo que el Señor lo envió a los gentiles, y ahí nuevamente se alborotaron, tiraban tierra al aire. Entonces dice la palabra que este soldado lo fue para protegerlo de la turba de los que estaban allí. Entonces los separó mientras que todos estaban alborotados y querían quitarle la vida. Entonces mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para que por causa de esto querían ellos sacarle cuál era el delito que había cometido. Entonces el tribuno dijo que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa
Clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y dice que ellos tuvieron temor. ¿Cómo es? Es un ciudadano romano. Estamos azotando a un ciudadano romano, eso no es lícito. No debía hacerse hasta que la persona no tenga una condena, un juicio. Ellos le habían azotado, él había enfrentado los golpes. Y ahora ellos le dicen: ¿Tú eres un ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondiendo el tribuno dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo soy de nacimiento. Yo soy romano de nacimiento. Las cosas no habían salido quizás como él esperaba. Quizás el mensaje y la predicación no estaba tocando los corazones de la manera que él esperaba, de la manera que él pensaba. Tener la oportunidad de poder hablarles de Cristo, de poder mostrarles a ese Dios con el cual él tuvo un encuentro camino a Damasco y su corazón fue conmovido. El Señor le habla diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Él tiene un encuentro con el Señor y esa conversión. Él predicaba y le hablaba a las multitudes acerca de Cristo y acerca de su vieja vida, y ahora su vida siendo transformado por Cristo, seguidor de Cristo, para hablar la verdad de Dios. Pero dice la palabra que Pablo es llevado ante el concilio. Y él comienza a hablar ante el concilio, dice, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban allí que le golpearan en la boca. Y le pegaron a Pablo. Y él lo miró y le dijo: sepulcro blanqueado, el Señor te golpeará a ti en la boca. Y los que estaban allí dijeron: ¿así le hablas al sumo sacerdote? ¿Así le injurias? Pero Pablo no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque Pablo estaba viendo que aquel que estaba queriendo juzgar su condición hacía las cosas mal. Él le dijo: aquel que mandó golpearlo, tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley mandas a golpearme. Me golpeas. Ahora dice que él nuevamente comienza a hablar. Y él nuevamente se da cuenta, y la astucia de Pablo hace ver que estaba dividido. Ellos estaban divididos en su doctrina, en su conocimiento. Algunos no creían en la resurrección. Entonces él abordó ese tema. Él dijo: por ninguna causa he sido puesto en esta condición. Solamente he predicado acerca de lo que han hablado los profetas, acerca de la salvación, acerca de la resurrección de los muertos, de la esperanza que tenemos en Dios, acerca de Cristo. He predicado y no he hecho ningún daño, ningún mal. Y por esta causa estoy aquí. Entonces comenzaron a dividirse y comenzaron a tener opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque unos no creían en la resurrección. Entonces él lo utilizó para dividirlos como estrategia. Y otros comenzaban a apoyarlos y decían: no hay nada en él, no hay ningún mal. Pero todo comenzó a alborotarse otra vez. Todo comenzó a ponerse violento y hubo un gran vocerío, y se levantaron los escribas de parte de los fariseos y contenían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. No vamos a oponernos. Lo cierto es que la situación era difícil. Lo que estaba pasando era difícil. Pablo hablaba y quería exponer, quería predicarles el mensaje, pero el mensaje no estaba tocando los corazones de la manera que él pensaba. La palabra no estaba llegando de la manera correcta. No es que no era la manera correcta. Dios tenía un propósito y un plan que no tenía que ver con que Pablo pudiese ver los resultados inmediatamente. Quizás para Pablo todo estaba a punto de terminarse. Quizás Jerusalén sería el último día.
Sería el último lugar, sería la última etapa de su ministerio. Y terminaría allí, en manos de aquellos judíos, de aquellos que querían quitarle la vida, de aquellos que buscaban ocasión para poder matarle. Pero hay veces que pensamos que todo está terminado, o aún que el problema en nuestra vida es solamente la parte que tú puedes ver. Quizás tú piensas que el conflicto en tu vida es lo que tú puedes identificar. Tú le dices, Señor, ayúdame con este problema, con esta situación en mi vida. Y pareciera que ese problema que tú estás viendo es todo. Hay veces que solamente como un iceberg en el agua, tú puedes ver un iceberg y ves solamente una parte de esa porción de masa de hielo que se ve por fuera, pero la profundidad de ese hielo aún es superior a lo que puedes ver en la superficie. A veces los problemas que enfrentamos en la superficie puede verse una parte, pero en la profundidad del problema o en la profundidad de lo que vamos a enfrentar aún es mayor, pero no lo sabemos. No nos damos idea de lo que nos espera, de las dificultades que debemos enfrentar, de el desánimo que muchas veces debemos experimentar a causa de no ver los resultados que esperábamos, cuando las cosas no salen como lo planeamos, cuando las cosas no funcionan de la manera que nosotros trazamos en nuestra mente que ocurrirían, sino que se dan de manera diferente. Y de repente te encuentras viviendo una injusticia y te encuentras enfrentando una situación, la cual no es que Pablo no la esperaba. Pablo estaba siendo azotado y estaba siendo atado y estaba siendo puesto en una condición, la cual no era una sorpresa para él. Pero sí, el mensaje no estaba tocando los corazones de aquellos, sino que aún se enojaban más y más. Y que arremetían contra él y la situación se volvía cada vez más violenta. Y en aquella noche de oscuridad y en aquella noche de confusión, quizás Pablo, estando en medio de la soledad y en medio de la oscuridad y de la tristeza y del desánimo a ver los corazones y al ver el egoísmo en los hombres y a ver la frialdad y la dureza de ellos, entonces el desánimo golpeó a su puerta. Y los pensamientos de quizás así se termine todo, quizás entonces este sea el final, así termine la carrera, así acabe con mi ministerio, quizás habían pasado por la mente de Pablo. Entonces el Señor le habla. Así como Dios te habla a ti en medio de un momento difícil, así como Dios te habla a ti en medio de la oscuridad, en medio de los planes que no han funcionado, en medio de las cosas que no te han resultado o de las cosas que no han salido como tú lo esperabas. Dios te habla en medio de ocasiones en donde las cosas no se dieron como tú lo planeaste. Quizás estás esperando resultados y los resultados no llegan. Estás viendo o esperando un cambio en tu vida y el cambio no llega. Y quizás piensas que este es el final. Quizás dices, este será el final de mi ministerio. Quizás dices, este será el final de mi matrimonio. Este será el final de mi vida. ¿Será que una enfermedad acabará con mi vida? ¿Será que esta será la última página que escribiré? No es como tú lo planeaste. No es como pensabas que sucedería. Y cuando las cosas no suceden como queremos, es lógico que uno se desanime. Pero Dios conoce más allá de lo que nosotros podemos ver. Tú puedes ver la dificultad momentánea, tú puedes ver el problema aquí sobre la superficie, pero quizás hay algo más profundo todavía. Y esta historia nos deja ver cómo Satanás trama un plan para destruirte. Él no quiere que llegues al próximo destino. Él no quiere que cumplas con la voluntad de Dios. Él querrá matarte antes de tiempo. Hay personas que han enfrentado dificultades en su vida. Hay personas que han sido atormentados en su niñez. Niños que hoy están sufriendo. Jóvenes que hoy están experimentando el calvario realmente en sus vidas. Aquellos que experimentaron el abandono de sus padres, el desprecio, el abuso, la falta de amor. Porque Satanás trató de matarlos antes de tiempo.
Hay veces que uno mira y parece que el problema es solamente lo que lo rodea, pero Dios, que ve más allá, dice, hay un peligro que tú no estás viendo. Hay algo que tú no comprendes. Pero si tú puedes hoy creerme, si tú puedes hoy entender que yo tengo un propósito para tu vida, y que ese propósito acabará cuando lo cumpla en ti. ¿Cuál es la diferencia de aquel que tiene a Dios y aquel que no tiene a Dios? Cuando tú tienes un propósito, tú estás seguro. Dios cumplirá su propósito en ti. Y puede venir la enfermedad y puede venir cualquier circunstancia en tu vida. Pero tú sabes que tú aún tienes un plan de Dios en tu vida. Una oportunidad. Puedes sentirte desanimado en esta noche porque te han dado un diagnóstico médico. Puedes sentirte desanimado porque las cosas no están resultando como tú lo esperabas. Puedes sentirte hoy desanimado porque no tienes el efecto que tú esperabas en este tiempo. Quizás decías, yo en este tiempo pensaba tener mi vida resuelta y aún sigo luchando. No está nada resuelto. Lo que planeé no se dio. Quizás pensabas con esta edad ya tener tu familia, tener todo diagramado, ya estaba todo planeado, pero las cosas no salieron como tú lo pensabas. Y en medio de la noche de oscuridad y en medio del tiempo difícil, el amor de Dios se presenta y la palabra de Dios se acerca a tu corazón. Dice la palabra así, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 del libro de los Hechos, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Libro de los Hechos, versículo 10 en adelante, capítulo 23, versículo 10. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Lo querían destrozar, querían destruir la vida de Pablo. Entonces enviaron a los soldados para que lo sacaran de allí y lo pusiesen en la fortaleza. Y estando en aquel lugar, dice la palabra, a la noche siguiente se presentó el Señor. Cuando tú te encuentras quizás en medio del desánimo, en medio de la falta de fe, en medio de la confusión acerca de lo que estás haciendo, cuando tú quizás miras tu vida y dices, ¿será este el final? ¿Será este diagnóstico médico el final de mi vida? ¿Será la última hoja de esta ruta de viaje? ¿Será que esto acabará con mi vida? ¿Será que este problema acabará con mi matrimonio? ¿Será el final? ¿Será este el final del ministerio, de lo que Dios tiene para mí? Pablo, al parecer, muchas cosas pasaban por su mente aquella noche. Muchos peligros rodeaban su vida y la muerte estaba asegurada. La muerte de aquel que sigue a Cristo está asegurada porque dice la palabra, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La muerte está asegurada. El que toma la cruz sabe que lo que le espera es la muerte y no escapará de ella. Pero ese no es el problema, morir no es el problema. Pablo estaba dispuesto a morir por causa de la obra de Cristo. Ese no era el problema. El problema era sentir que quizás el ministerio no estaba teniendo el impacto que esperaba. En medio de la oposición y las dificultades, quizás el corazón de muchos podía convertirse con creer en el Señor y la palabra de Dios llegar a esos corazones confundidos y tener la oportunidad de hablarles y de hacerles entrar en razón y de mostrarles el amor de Jesús para que ellos pudiesen experimentar el cambio
que Pablo experimentó. La vida diferente de ahora tener a Cristo en su corazón. Pero no fue así. Más y más se ponían violentos, se alborotaban y más tramaban quitarle la vida. Había un plan contra la vida de Pablo. 40 judíos asesinos se habían juramentado para pedirle a las autoridades y decirle a los judíos, a las autoridades, que fueran a decirle a estos que los llevasen nuevamente a Pablo para poder disertar con él y aún indagar un poco más acerca de algunas cuestiones, pero era una trampa. Y los religiosos, que se rasgaban las vestiduras a causa de lo que Pablo hacía o de la enseñanza, no tenían ningún problema en mentir con tal de obtener lo que ellos querían. Estos asesinos, 40 hombres, se habían juramentado no comer ni beber nada hasta que Pablo no estuviese muerto. Pablo no sabía esto. La Escritura nos dice que un ángel del Señor le avisó acerca de estas cosas, pero el Señor se acercó en medio de aquella noche. Así como Dios por medio de esta palabra se acerca a tu corazón, porque tú estás viendo la superficie del iceberg, pero tú no estás viendo lo que hay en profundidad. Tú piensas que el problema quizás es lo que tú ves, pero Dios, que ve más allá, viene para darte una palabra de aliento, porque aún en el camino la dificultad será más grande, el peligro será mayor. Lo que te acecha, Satanás está tramando destruirte, quitarte la vida, darte muerte, para que no puedas seguir con el plan y con el propósito de Dios. Él está buscando despedazarte de ser posible, para que no continúes. Es lo que querían hacer con Pablo. Pero cuando tú tienes un propósito en Dios, sin importar lo que el enemigo planee, sin importar cuántos puedan juramentarse a quitarte la vida o destruirte por completo, no importa quién pueda hacer pactos en las tinieblas para hacer retroceder a un hijo de Dios, sin importar lo que puedan hacer, por cuanto hay un plan de Dios y un propósito del Señor. Quizás tú no puedes ver hoy la dificultad. Pablo no podía ver a aquellos hombres enfurecidos, dispuestos a todo para quitarle la vida. Iban a tenderle una emboscada y cuando lo trasladasen lo iban a asesinar. Ese era el plan. Pero lo que ellos no sabían es que Pablo estaba en las manos de Cristo. Lo que ellos no tenían en cuenta es que verdaderamente era un hijo de Dios. Mira, Satanás puede hacer todos los planes para destruirte. Él puede orquestar y tramar todo para darte muerte y para acabar con el propósito que Dios tiene en tu vida. Él buscará todas las maneras de frenarte, de detenerte. Hay veces que tú no ves el peligro de lo que está delante tuyo. Hay veces que tú no puedes ver lo que está rodeándote. El cristiano que no toma dimensión de esto dice, no necesito. Quizás no necesito la oración, quizás no necesito la protección, quizás... ¿Por qué? Porque no puedes ver. Tú estás viendo la superficie del problema, pero tú no estás viendo los 40 hombres que están tramando quitarte la vida. Tú no estás viendo a aquellos que aún se juramentan con no comer, no beber hasta que estés muerto. Tú no estás viendo esa parte del problema. Si tú estás viendo solamente que la predicación no está llegando al objetivo o al corazón de la manera que tú pensabas y eso está provocándote desánimo, ¿cuánto más saber que hay alguien que está esperándote allá afuera para destruirte? Pablo se encontraba en la fortaleza, pero alguien estaba tramando quitarle la vida. 40 hombres estaban agazapados a la espera de asesinarlo. Y en medio de aquella condición, en medio de aquella situación de la noche, el Señor le habló a su corazón. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué significa esto? Dice la palabra que en un momento Elías
Él dijo, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Estando oprimido en esa condición, temiendo por su vida, Él se recostó debajo de un enebro y allí, estando en aquella condición, dice la palabra que fue alimentado por Dios. El Señor le dijo, come y bebe porque largo camino te resta. ¿Tú piensas que vas a morir aquí? ¿Tú piensas que este será el final de tu vida? Pero viene una palabra de parte de Dios y dice, largo camino te resta, aún tienes mucho por delante. Tú estás mirando que el resultado no es lo que esperabas hoy, pero tú no eres el que da resultados. Los resultados no dependen de ti. Tú eres el que da la palabra, tú eres el que sirve, tú eres el que hace las veces de sembrador, pero tú no eres la semilla ni das el crecimiento. Hay una obra que la hace Dios. No te desanimes, Pablo. Le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Mira, no importa cuántos hombres estén afuera esperándote para quitarte la vida, yo aún tengo una misión para ti. Aún tienes que testificar de mí en Roma, aún tienes que levantarte de esta condición. Ten ánimo, porque no se ha terminado tu ministerio, porque no está dicha la última palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Así el Señor te dice a ti en esta noche, ten ánimo, porque aún hay mucho por hacer. ¿Se ha terminado para mí? Aún hay mucho por hacer. Hay muchas vidas que no conocen a Cristo. Aún hay mucho por hacer allí afuera. Hay mucha gente que está camino a la muerte. Hay muchas personas depresivas caminando por la calle. Muchas personas que hablan solos. Muchas personas con tristeza y con dolor en el corazón. ¿Quién irá por ellos? Hay mucha tarea. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas vidas en necesidad por ser alimentados. Hay mucha tarea por hacer. Ten ánimo, porque aún no se ha terminado. Aún no ha terminado la obra de Dios en ti. Mira, no importa lo que el enemigo quiera hacer con tu vida. Dice la palabra que mientras que ellos tramaban esto, estaba allí escuchando un joven. Dice la Escritura que mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y le avisó a Pablo. Esto fue permitido por Dios. Estaba allí el hijo de su hermana y le dijo, mira, planean quitarte la vida. Y él le dijo, ve y avísale allí al soldado. Ve y avísale a las autoridades. Dios había protegido. Una compañía de soldados romanos escoltó a Pablo para salir de la ciudad. Y salió cabalgando, protegido, porque aún quedaba una misión, aún quedaba algo por hacer. Aún quedaba un camino por delante, sin importar lo que el enemigo planeó para tu vida, planeó quitarte la vida, no importa que se juramente, no importa cuán grande pueda ser el poder de las tinieblas o cuánto se levante contra ti. Dice la palabra que el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. No importa cuánto te levanten para destruirte, el Señor te guardará, porque aún queda camino por delante para tu vida. Aleluya. El Señor le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Es necesario. Ten ánimo, porque es necesario que alimentes a los que hoy están en necesidad. Ten ánimo, porque es necesario que le prediques la palabra de Dios al que no conoce de Cristo. Ten ánimo, porque es necesario que ores por los enfermos en los hospitales. Ten ánimo, porque hay mujeres que necesitan conocer al Señor, que están atadas a la depresión, a la tristeza. Es necesario que lleves ese mensaje de fe a aquel hombre atado a los vicios, a las drogas, al alcohol, que necesita conocer de Cristo. Es necesario. Ten ánimo. Quizás puedas pensar que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero el Señor, que ve más allá de lo que tú puedes ver, Él te dice, ten ánimo porque aún queda más. Ten ánimo porque aún tienes más oportunidades por delante. No te enfoques en el resultado, no te enfoques en lo que tú esperabas.
Quizás dice, bueno, yo hice la obra de Dios o prediqué la palabra y quizás no fue lo que esperaba. Compartí un mensaje y pensé que el corazón de la gente iba a ser conmovido. Pensé que la palabra de Dios iba a llegar más. Bueno, eso no te toca a ti. No te toca a ti, Pablo. Esa es la obra que yo voy a hacer. Tú sé mi testigo. Tú sé aquel que vaya y lleve el mensaje. Tú tienes que ser aún aquel que, dice la palabra, así como has testificado, tienes que testificar también en Roma. Tienes que hablar acerca de mi amor. Tienes que hablar acerca de aquel encuentro. Tienes que hablar el corazón de ellos. Yo haré la obra. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, mira, Pablo, muchos días te tocará y te tomará llegar a aquel lugar. Y enfrentarás muchos peligros. Y enfrentarás muchas dificultades. Y el enemigo querrá quitarte la vida y se querrá levantar contra ti en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Y habrá adversidad. Inclusive habrá cosas que tú digas, ¿acaso podré ser librado de esto? Pero lo serás. Porque hay un propósito en tu vida. Y debes llegar a esa ciudad. Debes llegar a ese lugar a donde Dios te envía. Dice la Escritura que Pablo quería ir. Él quería ir a Roma. Y podría ser un anhelo personal o alguien que quería ir a una ciudad para conocerlo, para conquistarlo, para llevar el mensaje de Dios. Y tenía un anhelo en el corazón de poder llegar a aquel lugar. Pero el Señor se lo permitió. El Señor le dijo, Pablo, eso estaba en tu corazón, pero primero estaba en el mío. Tú querías ir a aquella ciudad a llevar mi palabra. Tú querías ir a aquel lugar para hablar acerca de mí. Bueno, eso está dentro de mi plan. Eso está dentro de mi guía de ruta. Ese será el lugar que sigue en la lista. Tú tienes un mapa trazado. Bueno, pon este punto aquí porque es necesario que llegues a Roma. Es necesario que llegues ante aquel lugar y testifiques acerca de mí. Sin importar los 40 que estaban afuera para quitarle la vida, el Señor le estaba diciendo, Pablo, no importa lo que tramen contra ti. Hay un propósito en tu vida y debes llegar a Roma. Tú no vas a morir aquí afuera. Tú no vas a morir en una acechanza del diablo. Tú no vas a morir bajo las manos de aquellos judíos. Tú no vas a morir siquiera en aquella embarcación cuando se levante aquel viento huracanado. Tú no vas a morir aun cuando todos piensen que no habrá esperanza. Tú no vas a morir en esa condición. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en tu vida. Entonces te levantarás y continuarás hasta cumplir ese plan y ese propósito de Dios. Esta palabra viene para decirte, no te quedes aquí, no te rindas, porque aún el Señor te llevará a lugares de bendición. Aleluya. Y aleluya. Pablo tuvo que enfrentar los problemas del viaje, las situaciones del camino. Pero había una seguridad de Dios en él. Él le dijo, es necesario que llegues allí. Llegarás a aquel lugar. Quédate tranquilo. Puede que en el camino se presenten dificultades que pareciera que no vas a llegar, pero lo harás. Lo harás porque ese es mi propósito. Y cuando hay un propósito de Dios, nadie podrá frenarte. Tú puedes decir, tengo una enfermedad hoy, no importa, porque tú tienes un propósito en Dios. Y Dios cumplirá su propósito en ti. La enfermedad estará allí, Dios te sanará, Dios hará su obra. Hay un plan de Dios en ti, tú sabes que no se termina aquí. Este no es el punto donde se detiene el viaje y se termina todo. Simplemente esta es una dificultad, es la profundidad del iceberg que tú no podías ver, pero que el Señor sí. Entonces el Señor se acerca en medio de la noche y te dice, ten ánimo porque aún es necesario que hagas esto. Aún tengo una tarea más para ti. Aún tengo una misión más para tu vida. No puedes rendirte ahora. No puedes bajar los brazos ahora. No puedes pensar que aquí se termina todo. No creas lo que estás viendo. Hay veces que Satanás nos muestra que todo está mal. Y nos muestra que todas las cosas se están destruyendo. Quizás te muestra que la familia se está destruyendo, que el amor se está terminando, que las dificultades están por todas partes, quizás la economía ya no va para más. Y Él trata de mostrarte que no habrá esperanza. Trata de cambiar tu entorno, de cambiar lo que tú ves, para que tú pienses que todo se ha terminado.
Pero dice la Escritura que no vivimos por vista, vivimos por fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y nosotros debemos hacer de la misma manera. Porque tú puedes ver hoy a tus hijos quizás viviendo una mala vida. Tú puedes ver a tu hijo hoy en la droga. Tú puedes verlo en rebeldía, en desobediencia, sin querer saber nada de Dios. Eso es lo que tus ojos ven. Y ante tus ojos tú dices, mi hijo se pierde, mi hijo se está descarriando, mi hijo no está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que tus ojos ven. Tus hijos están yendo al boliche, están desperdiciando su vida, destruyendo su corazón. Y tú lo estás viendo. Y Satanás quiere mostrarte esa realidad. Quiere mostrarte que ha destruido la vida de ellos. Quiere mostrarte que no hay esperanza. Pero si tú supieras que aún hay dificultades allá afuera, si tú supieras que lo que estás viendo solamente es una primera dificultad, hay 40 hombres tramando quitarte la vida y tú no lo sabes. Pero el Señor viene a darte ánimo, aunque tú no sepas qué es lo que espera allá afuera. Aunque Satanás trata de cambiarte todo y trata de mostrarte que no habrá esperanza y que no habrá bendición. Y tú lo ves a tu hijo totalmente drogado y tú dices, yo no pensaba este futuro para él. Yo no pensé que esto iba a pasar con su vida. Y Satanás trata de mostrarte tu familia destruida, tu esposo en el alcohol. Trata de mostrarte todo en ruinas y en destrucción. Pero si tú ves con los ojos naturales, tú dices, ¿cómo podrá cambiar esta situación? ¿Cómo podrá ser diferente? Pero dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. Tú esperas y tienes la certeza de aquello que estás esperando. Y es la convicción de lo que no se ve. Tú sabes que viene en camino. Tú tienes esa convicción aunque tú no lo estés viendo. Aunque tú no puedas ver la bendición de Dios en ti. La bendición de Dios está en camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu corazón en esta hora. Aunque tú estés viendo a tu esposo en esa condición, aunque tú estés viendo a tu esposa rebelde que no quiere nada saber con Dios, aunque veas a tus hijos en las drogas o en los boliches, aunque veas a aquel joven que un tiempo buscó a Dios y hoy está apartado de Dios, esa es la parte que tú estás viendo. Pero tú debes mirar su vida y decir, él será un hijo de Dios, mi esposo será tocado por las manos del Señor, mi esposa cambiará, ahora el Señor obrará en sus vidas, aleluya. Yo no miraré lo que el diablo quiere mostrarme, sino lo que el Espíritu me dice. Aleluya. El Señor dijo, tú serás salvo, tú y toda tu casa. Yo en mi casa serviremos al Señor. Pero tu hijo está en las drogas, te dice el diablo. No importa, él estará aquí levantando sus manos. Yo sé que un día se rendirá ante los pies del Rey de Reyes y Señor de los señores. No importa. No importa que haya 40 hombres tramando quitarte la vida. Porque el Señor dijo, debes ir hasta allí. Aún tienes algo que hacer. Cuando la persona siente que ya ha hecho todo, pareciera que todo se termina. Pareciera que ya está cumplido. Y a veces puede sentirse desanimado porque no fue lo que pensó que iba a ser o lo que creía. Pero allí viene el Señor y te dice, como una y otra vez el Señor Jesús lo hizo, ten ánimo. Cree en mí. Aún tienes un camino por delante. Yo no he terminado contigo. Aún no he acabado con tu vida. Aún esa obra tiene que terminarse. Hay un propósito. Hay un plan de Dios para cada corazón. Y hay veces que cuando uno habla de plan, de propósito, de un futuro, el Señor se acercó a Pablo porque Él lo necesitaba. Pablo necesitaba en esa noche que el Señor le diese ánimo y le mostrase que no estaba dicho todo, que aún tenía algo más por hacer, que aún no se había acabado su viaje. Él se sintió contento y se gozó en el corazón porque dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he llegado al final, lo he hecho, he peleado hasta lo último. Pero aquí el Señor se acerca y le dice, ten ánimo, porque así como hiciste esta obra aquí, necesito que la hagas allí. Así el Señor se acerca a ti hoy y te dice, así
Así como me serviste en esto, y tú piensas que ya está, que lo hiciste todo, que ya no tienes nada más para hacer por mí, yo tengo algo con tu vida. Aún es necesario que los niños aprendan la palabra de Dios. ¿Y quién lo hará? ¿Quién les enseñará? Aún tengo una obra para ti. Aún tengo una iglesia para ti. Hay una obra misionera para ti. Hay un plan de Dios para tu vida. ¿No es esto lo último? Me fuiste fiel. Dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Puedes sentirte desanimado en esta hora. Puedes sentirte que no tienes fuerza o que ya está terminando el plan de Dios en tu vida. Hay quienes piensan quizás que su vida llegó hasta un punto y dice, bueno, seré un creyente, seré simplemente un hijo de Dios y bueno, me congregaré, buscaré. Y eso es todo. Y será solamente eso. Pero Dios te dice, ten ánimo. Es necesario que prediques mi palabra. Es necesario que hables acerca de mi amor. Es necesario que testifiques acerca de mí. Es necesario que te acerques al necesitado. Es necesario que compartas el pan con el hambriento. Es necesario que puedas ver que hay personas drogándose en la calle sin esperanza. Es necesario que te acerques al que sufre. Es necesario que te acerques al drogadicto, al alcohólico. Es necesario que te acerques al depresivo, al suicida. Es necesario que te acerques. Hay un plan de Dios para su vida, así como lo hay con la tuya. Tú puedes ver lo que está ahí derrumbado, que está en las vías del tren, allí en la estación de tren, que está quizás aún mendigando para comer o para ir a tomar alcohol. Quizás tú lo ves en esa condición, perdido totalmente en la droga. Pero eso es lo que Satanás ha logrado hacer con esas vidas. Es el lugar donde ha logrado ponerlos. Pero si tú pudieras ver lo que ve Dios, si tú pudieras mirarlos con otra condición, si tú pudieses ver en ellos, en aquel que hoy anda perdido, sin rumbo, pudieses ver un siervo de Dios, una mujer de fe, un pastor, un evangelista, entonces tendrías el ánimo para llevarle la palabra. Quizás tú dices, yo le predicaré la palabra, le hablaré acerca de Dios, le llevaré el mensaje, quizás no ocurra nada. No te preocupes por los resultados. No te preocupes por lo que pasa, por lo que tú puedes ver, porque la obra de Dios es mayor. Dice la palabra, enviaré la palabra y la palabra hará la obra para la cual yo la envío. No volverá a mí vacía, sino que volverá con frutos. No será una palabra que salga para las paredes. Tú no te paras para predicar un mensaje y simplemente así, al viento. Hace algunos años atrás yo me paraba todas las tardes en la semana antes del culto y estaba solo en un estacionamiento en el rayo del sol 3, 4 horas y predicaba la palabra de Dios y compartía un mensaje y la gente pasaba por ahí a comprar y quizás me miraba como diciendo, este está loco, en el rayo del sol, solo, gritando al viento. Y podría desanimarme y decir, Señor, me trajiste a este lugar y la gente no está aquí. No entra mucha gente, cada tanto pasa alguien por aquí. Pero sin embargo Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. No tenía que ver con los resultados. No tenía que ver con lo que yo podía ver en aquel lugar. No tenía que ver con si estaba solo. No tenía que ver con eso. Dios estaba preparando mi vida. Dios estaba preparando mi corazón. Una de aquellas tardes que estaba predicando la palabra de Dios, compartiendo el mensaje, cuando terminé de predicar, un varón salió de atrás de un auto totalmente quebrantado y me dijo, yo necesito de ese Jesús, mi corazón está mal, mi vida está en depresión, necesito la palabra de Dios en mi corazón, aleluya, y aleluya, santo es Él. Parecía que nadie estaba escuchando, pero había un joven detrás de un auto, llorando y quebrantado porque había perdido a su padre y no sabía qué hacer con ese dolor. Cuando pensamos en los resultados y nos enfocamos en lo que queremos ver, nos olvidamos que es Dios quien hace la obra. Él te llamó, Él le dijo a Pablo, tú me serás testigo, tú debes testificar acerca de mí. Mira, no te preocupes, Pablo, por lo que pasará en el camino, porque yo voy a guardarte.
Yo voy a protegerte porque soy yo quien te envía. ¿Acaso no te envío yo? Dice la Escritura. No soy yo el que hace la obra en ti. Y si yo te envío, ¿quién puede oponerse? Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y si estás confiando que es Dios quien te guía, ¿quién podrá frenar la voluntad de Dios? ¿Quién podrá detener el plan y el propósito de Dios que el Señor ya determinó con tu vida? ¿Podrá levantarse el diablo para tratar de frenarte, para tratar de detenerte, para tratar de confundirte en el camino? Pero hay un plan y un propósito de Dios que ya el Señor trazó. Y Él te dice, ten ánimo, es necesario que vayas a aquel lugar. Es necesario que hagas mi voluntad, es necesario que cumplas. ¿Acaso no sabes que todas las cosas te ayudan para bien? ¿Acaso no sabes que yo estaré contigo así como estuve con Moisés? ¿Acaso no sabes que yo iré delante de ti? ¿Acaso no sabes que yo abriré caminos en el desierto, ríos en los sequedales? ¿Acaso no sabes que cuando pases por el fuego yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán? Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo en cada momento de tu vida, en cada lugar del camino. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pablo necesitaba esta palabra. ¿Por qué? Porque se encontraría en medio del mar días naufragando allí, sin comer. Y todos habían abandonado y cuando habían perdido toda esperanza de vida, Pablo se paró en medio de aquellos y le dijo, varones, Dios ha hablado a mi corazón y me dijo que ninguno morirá. Solamente tendremos la pérdida, como les dije antes, perderemos la carga, las cosas, pero ninguno de nosotros perecerá. No teman, porque no perderán su vida. Hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, y es necesario que llegue hasta este lugar. Es necesario que testifique acerca del amor de Cristo. Aunque Pablo se encaminaba hacia su muerte y hacia su último viaje, él sabía que su viaje terminaría cuando el Señor dijese, hasta aquí. Ahora sí, Dios podía protegerlo en cualquier instancia del camino. Dios podía continuar el viaje de Pablo infinitamente, pero era necesario que así aconteciera. Dios había tramado y había trazado su hoja de ruta y terminaba en aquel lugar. Pero cuando hay un propósito, tú sabes que Dios te sostendrá de la mano, aun cuando cruces el umbral de la vida, de esta vida. Él te estará esperando y Él nos ha dado promesas de ello. Él nos ha prometido una vida abundante aquí en la tierra, pero también una vida eterna, una vida de esperanza, una vida de gozo, sin tristeza, sin lágrimas, en su presencia. Y esa es la esperanza en la cual creemos. Esa es la resurrección que predicaba el apóstol Pablo, por la cual querían quitarle la vida. Esa es la esperanza que hablaba el corazón de los gentiles. El Cristo resucitado, dando su vida en expiación por los pecados del mundo y de la humanidad, para que pudiesen tener hoy la esperanza de la vida eterna, para que pudiesen ser libres de la maldición del pecado y para que pudiesen vivir juntamente con Cristo. Esa es la esperanza que llega a tu corazón en esta noche. El Señor, como le habló a Pablo y le dijo, ten ánimo. Él te dice a ti en esta noche, ten ánimo, porque aún tengo una tarea para ti. Tú no viniste aquí solamente para pasar por esta vida. Dios te dice, tengo un plan con tu vida. Hay una tarea que tengo encomendada para ti. Tú no puedes irte aún. Aún no se ha terminado. Aún tienes que seguir hacia adelante porque no he terminado con tu vida. El cuadro aún no tiene la última pincelada, aún falta. Tienes que seguir adelante. Tienes que cumplir el propósito de Dios. Y cuando hay el propósito, cuando está el propósito de Dios en nuestra vida, es cuando cobramos ánimo. Porque tú sabes que no podrán matarte los de afuera. No podrá cruzarte el diablo en el camino y arrebatarte la vida. No podrá hacerlo, hay un plan de Dios.
Y por cuanto hay un plan de Dios, el plan de Dios se cumplirá. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los brujos, no importa los que se levanten para frenar la bendición de Dios, no importa todas las maldiciones que traten de hacer, ni todos los conjuros, porque ellos se juramentaron para poder hacerle esto. Dice, eran más de 40 los que se habían hecho conjuración para matarlo. No importa. No importa cuánto se organice el reino de las tinieblas para detener la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios que contra la iglesia del Señor, contra la iglesia verdadera, contra la iglesia de Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer, ni las puertas de la muerte pueden sostenerse ante la iglesia de Cristo que clama, que lleva el mensaje de esperanza, que se acerca a los perdidos, que acerca a la salvación de Dios, aquellos que no conocen, aleluya. No podrán frenar lo que Dios determinó. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice el Salmo 43, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Dios te habla al corazón y te dice, hay un camino por delante. Hay un camino para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Tú estás mirando que esa es una obra que no está completa, pero no te desanimes por ello. Confía en Dios, no dejes de clamar, no dejes de orar por ellos, no dejes de buscar a Dios, porque a su tiempo segaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. A su tiempo verás la bendición de Dios en tu vida. Yo quiero invitar a aquel que hoy está escuchando este mensaje, los que están presentes aquí o los que están escuchando a través de las redes sociales, que puedan abrirle su corazón al Señor. Aquellos que pensaban que no había nada más para sus vidas, o aquellos que les había ganado el desánimo porque en el camino de Dios no estaban dando los frutos que esperaban o no estaban teniendo los resultados que ellos querían tener. Quizás estás predicando la palabra, pero no obtienes el resultado que esperabas. Quizás tienes un grupo de evangelismo, pero el grupo no es lo que tú esperas. Quizás pensabas que tendrías muchos allí a tu alrededor, muchas personas que seguirían para compartir el mensaje, mas no ha salido como tú esperabas. Quizás las cosas no se están dando como tú quieres. Pero el Señor te dice, ten ánimo, porque aún tengo algo más para ti. Tu obra no terminó. Ten ánimo, levántate, porque aún te queda largo camino. La enfermedad no se cobrará tu vida. Los problemas no destruirán tu matrimonio. Tu economía no perecerá en esta deuda. La crisis no te arrastrará a tal punto. No le creas. Es lo que Satanás trata de mostrarte. Es lo que él quiere que veas, que las cosas no van a cambiar. Pero hay un plan de Dios con tu vida y un propósito de Dios que dice algo diferente. Tú decides a quién creerle en esta noche. El Señor te dice, ten ánimo. Él le dijo, ten ánimo, Pablo. Así te dice hoy a ti. Ten ánimo. Ten ánimo, Carlos. Ten ánimo, María. Ten ánimo, Lucía. Ten ánimo, Gabriel. El Señor dice, ten ánimo. Cual sea tu nombre. Ten ánimo porque aún tengo algo para ti. No me he olvidado de ti. Tú no estás en la última parte de mi lista. Tú no eres menos especial que cualquiera de los que está aquí. Puedes sentirte que no lo eres. Puedes sentir que Dios no tiene nada con tu vida. Puedes sentirte que quizás una persona inútil para el camino de Dios, pero Dios te dice, ten ánimo, yo tengo una tarea para ti. Tú no puedes irte así nomás. Tu carrera no terminará así, aún tengo algo para tu vida. Este no es el final. Tú estás mirando los problemas momentáneos y te estás desanimando hoy, pero si tú supieras lo que espera allí afuera, pero no te preocupes porque yo voy a darte fuerzas. No te preocupes porque yo voy a estar contigo. El problema puede ser grande, pero yo soy mayor que el problema. ¿Qué importa lo que te espere allá afuera si yo estoy contigo? Diferente sea que tú quieras pelear solo, que tú atravieses por el fuego sin estar con Él.
por las aguas sin tomarte de Dios, entonces sí debes preocuparte, pero Él te habla a tu corazón porque aún tiene algo para ti. Ten ánimo. Y esa palabra, ten ánimo, es una palabra de amor. Es una palabra de cercanía de Cristo a tu corazón, diciendo, ten ánimo. Aún tengo algo más. No vas a morir hoy. No vas a morir en esa enfermedad. Tu hijo no va a permanecer en las drogas para siempre. No va a ser así. Ten ánimo. Aún no he terminado con sus vidas. Yo invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que quiera abrirle su corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador personal. Te pido perdón, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir.